Quiero presentar a esta hora de la mañana a nuestro segundo invitado. Quiero recibir con un fuerte aplauso, porque no es fácil estar acá en el matinal a esta hora de la mañana, a don Hansel Silva, que ya está en pantalla, ¿cierto? Don Hansel, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Fundación Casacano. Fundación Casacano, Corporación Aldea Rural. Después vamos a explicar las distinciones. Gracias por invitarme a conversar sobre este tema. Yo sé que todos los que trabajan en mi área le están sacando el bulto a conversar sobre estas cosas por la situación del país, pero aquí estamos para conversar. Sí, a propósito un poco de la contingencia, bueno, se han destapado un sinnúmero de temas que se generan conflictos de interés internamente. Hoy día el gobierno está siendo muy azotado por el tema. Hay un dato que me llama la atención que tiene que ver hoy día con las transferencias de manera directa de distintas fundaciones y corporaciones, ¿ya? Y ese dato tiene que ver con que el promedio de transferencia directa, asignaciones directas, que es el nombre técnico, hasta el 2021, hacia atrás, porque siempre ha existido este presupuesto de transferencia directa, era de un 16% del presupuesto del gobierno, ¿cierto? O que cada administración tenía. Pero del 2021 en adelante pasamos de un 16% promedio a un 46%. Lo que obviamente genera hoy día este sinnúmero de fundaciones y corporaciones que están recibiendo el dinero a mano llena. Y que evidentemente la gente dice, oye, aquí está pasando, aquí la cosa está rara, está mal pelado el chancho, como se dice, ¿no? Bueno, tú has hecho en tu pregunta una serie de aseveraciones. Permíteme brevemente, como decía alguien por ahí, contextualizar dos cosas. Ya. Las fundaciones y las corporaciones son entidades sin fines de lucro, que vinieron a suplir. Antiguamente, cuando nosotros más o menos tenemos la misma edad, éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos, se hablaban de los mecenas, de los, ¿no es cierto?, de los filántropos. En la ciudad de Concepción, Pedro el Río Señartu, Federico Santamaría, que era gente adinerada que le devolvía a la comunidad toda esta riqueza que el país o el territorio le había dado, y hacía obras de beneficencia. Leonor Mascayano con la gota de leche, la ciudad del niño, etcétera, etcétera. Eso con el paso del tiempo se terminó. Ya no hay grandes mecenas, no hay grandes benefactores, porque tampoco son la misma generación de recursos. ¿Qué es lo que se empezó a crear entonces? Fundaciones o corporaciones, que antiguamente además era todo un proceso, no eran empresas en un día, no eran de que tú ibas al computador, sino que era con una escritura, con un decreto presidencial, se demoraba entre 2 o 3 años, era un proceso bastante engorroso y específico, porque lo que llevaba a la creación de una fundación, la fundación es una persona que dona o lega a favor de una comunidad. La corporación es un grupo de personas. En la fundación tiene que haber alguien que legue. O sea, yo lego mi casa como Pedro el Río Señartu a Concepción para la ciudad de Concepción. La corporación es que nosotros nos juntemos como profesionales, como gente que trabaja, y decidamos que nuestro trabajo se ponga a disposición de la comunidad. Eso después fue cambiando. Hace unos años atrás se hizo un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, a través de una modificación de la ley, que tú te juntabas con un grupo de personas y creabas una corporación o una fundación, y en la personalidad jurídica te da el registro civil. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay que hacer una distinción. En el caso nuestro de la Corporación Aldea Rural, nosotros tenemos 15 años. El decreto lo firmó la presidenta Bachelet en su primer periodo, imagínate, o sea, hace muchos años atrás. Y las formas, además de postular a los proyectos, nosotros lo que hacemos son fondos de reconstrucción patrimonial, es totalmente distinto a lo que ha salido hoy a la palestra, donde hay fundaciones que se constituyeron para postular a un proyecto, no cumpliendo tal vez con los requisitos básicos. ¿Qué es lo que ha dejado en la opinión nuestra? Y por eso yo decía al principio que todo el mundo le quiere sacar el bulto, porque se ha abierto una especie de bolsillo de payaso. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque está pagando justos por pecadores. O sea, hay fundaciones que llevan 14, 15, 20, la misma Fundación Teletón, 47, 48 o 49 años tiene, ¿no es cierto?, de servicio a la comunidad, que ha sido cuestionado, porque todos los años siempre es que cuestiona, que Kreuzberger se queda con la plata, y nunca nadie ha podido demostrar nada. Y tampoco dudo yo, conociendo a Mario, que eso sea efectivo. En consecuencia, esto que ha pasado, que yo creo que nos va a llevar a un mayor control con respecto a la asignación de recursos. Pero para mayor control se necesita
mayor personal, porque como se bajó un poco el estándar de que se pedía, esto ha producido, digamos, lo que ha pasado, que hay fundaciones relativamente nuevas, hay fundaciones que aparecen haciendo actividades de las cuales no tenían el giro. Que ojo, yo sé que me van a preguntar eso, pero resulta que antiguamente las fundaciones y las corporaciones, como eran sin fines de lucro, no facturaban, solo tenían facturas exentas. Ahora, después de que Impuestos Internos lanzó que todos tienen que pagar impuestos, ahora tienen que tener el giro y los obligan o no se obligan a pagar con factura afecta. Entonces, hay una distinción, un paño largo que cortar en ese sentido. Mira, hiciste una muy buena aclaración. Ahora yo te quiero preguntar, y algo que me llama la atención con respecto a lo que está sucediendo. Tú haces un comentario, nosotros llevamos 15 años como corporación, y que es un punto súper importante, porque como tú dijiste, hay todo un proceso detrás. Sí. Ahora, ¿esto qué implica? Ustedes cuando como corporación y necesitan, por ejemplo, dinero, ¿las postulaciones las hacen año a año? ¿Cómo es el proceso para que la gente entienda que de repente a lo mejor no es tan fácil y todas estas fundaciones, que la llaman fundaciones fantasma ya en algunos casos, ¿cómo se adjudicaron tan rápido estos montos tan altos en el fondo? Mira, yo te puedo hablar de la experiencia. Nosotros somos Reconstrucción Patrimonial y nos financiamos vía ley de donaciones culturales, que en realidad no es que el Estado le dé a la Corporación Aldea Rural, al Museo Casacano dinero, sino que le da una especie de certificado que después permite que vayamos donde el señor que estaba hablando antes, que es gerente de una empresa Pelex, a decirnos que nos puede donar. La ley de donaciones culturales ha sido modificada. La ley de donaciones culturales se llama Ley Valdés, en honor al ex senador Valdés, que era un hombre muy preocupado por la cultura. Lanza este incentivo tributario para que en Chile, ya que habían desaparecido los filántropos y los mecenas, las empresas empiezan a hacerle interesante donar porque rebajaban una vez al año el impuesto a la renta. Nosotros eso es como nos hemos financiado en un 90% desde el día 1. Con los años se ha agregado algún fondo del Ministerio de Cultura, un muy pequeño fondo que fue un programita de 11 millones del gobierno regional hace 10 años atrás, y que en todas partes nos pedían años de experiencia, currículum de experiencia, profesionales de experiencia. O sea, si nosotros presentábamos la restauración de la iglesia San Francisco de Coyipulli, ponte tú, ahí nos exigían de que hubiera un experto miembro del grupo, no que se asociaran, para que tuviera la experiencia y además 3 proyectos de reconstrucción hechos, materializados, concretados, no que era para. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Ahora, obviamente, ¿qué ha pasado también? Que es algo positivo, porque con esta crisis además se está dañando las empresas del tercer sector, que son las corporaciones, las fundaciones, que generan un 14% del desarrollo de la economía del país. Porque sí, efectivamente, hay muchas fundaciones, pero esas fundaciones generan trabajo, contratan gente, hay empleo, y ha sido una forma de alivianar el trabajo que tiene el Estado, que está sobrecargado. ¿Dónde tal vez ha sido el error? En el control. Como siempre, es el control, como le pasa con AF, con las talas ilegales, como le puede pasar a distintos otros servicios que no tienen la capacidad, la cantidad de personal para poder controlar que se está cumpliendo. Pero debe haber un principio de buena fe, que se supone que la gente que está postulando es para hacer el trabajo, claro, no para otro tipo de cosas. Ahora, hay que dejar de pensar hoy, en los últimos 10 años, que las corporaciones o fundaciones son para beneficencia. Por eso les hice la historia de cómo ha sido el tema de la beneficencia en los últimos 100 años. Porque las empresas generan, por eso se llaman del tercer sector, generan riqueza. Porque un museo bien administrado, ahora se acaba de aprobar 5.500 millones para el Museo de la Memoria en Concepción, que va a ser aquí en Costanera. Yo lo celebro porque eso, bien administrado, va a generar trabajo, va a generar ingresos, va a generar turismo, va a ser un hito histórico. Después podemos discutir de aquí un museo gráfico y todo, pero es positivo. ¿Primera vez que le dan ese monto a este museo? En la región tengo entendido que sí. Ya. Y es una corporación además que tiene muchos años, la Corporación de la Memoria del Biobío, a quien yo conozco muchos de sus miembros, tiene muchos años. Entonces, las credenciales que tienen desde el punto de vista de su gestión, nadie la va a dudar. El desafío va a ser después, que te lo digo por experiencia. Ustedes saben que yo restauré el Cine Windsor, lo tuve 3 o 4 años, y después donde fallé, que tuve que cerrarlo, fue el modelo de gestión y la atracción de público. Porque resulta que la gente prefería a una cuadra de la plaza no ir a una sala gratis, pero sí ir a ver a Van Gogh a Santiago, pagarse el pasaje, la estadía y la entrada. Entonces ahí el tema de la creación de audiencia va a ser un desafío interesante. Hansel, bueno, entendemos entonces que lo que
la corporación o lo que tú hoy día te dedicas, que es el Museo Cano y esta corporación, tiene que ver con fondos privados. Con fondos privados en un 90%. Ya, perfecto. Okay. Porque lo que está hoy día en cuestión son los fondos sacados del Estado. Exacto. Y de corporaciones y fundaciones que son recién creadas. O sea, algunos incluso han recibido la plata y han tenido que cambiar el giro. Con lo que pasó en el norte, que era una fundación o corporación hecha para los animales y crear cine, y terminaron entregando agua. O sea, sí, pero eso, César, pasaba. No, yo no conozco a los Democracia Viva, sí conozco otras instituciones como Procultura, que sé que me van a preguntar, pero eso pasaba porque hasta hace poco Impuestos Internos no te permitía tener ese giro. Porque resulta, nosotros que tenemos giro de reconstrucción patrimonial, la Fundación Museo Casa Cano, tengo que arreglar los muros, tengo que pintar, los cercos, claro, las tejas, entonces contrataba a un contratista y él me facturaba. Y yo quiero que hacían eso, perdía el IVA y lo pasaba a gasto. Y ahora salió un dictamen de impuestos internos de que no, que tengo que tener factura y pagar ese IVA. Antes no se podía. Tal vez ellos por eso no tienen ese giro, porque antiguamente, hasta hace menos de un año, no se podía las fundaciones tener giro que pagaran IVA por la naturaleza misma. No, y ellos, claro, pero, impuestos internos lo prohibía. Pero acá el tema de la naturaleza es la creación de la fundación. O sea, yo me creo para hacer cine. El propósito en el fondo. Cine o para el tema de los animales, porque también es como raro, es como decir voy a hacer una empresa, por ejemplo, de pescado y termino sacando árboles. O sea, como que, ¿me entiendes tú? Bueno, pero al margen de eso, que ha sido cuestionado por su naturaleza, la creación y todo, y la lucas que recibieron, y más encima es peor porque al final terminan sacando plata del sistema de organismo, ¿cierto? Del MIMBU, perdón, y terminan cobrando para entregar agua, un beneficio que es un enredo me imagino que tendrá que aclararse la situación. Que tendrá que aclararse. Pero voy por otro lado. Hablé un poco más de la región porque yo creo que hasta ahora los diputados de la región, los senadores de la región, la prensa de la región solamente se han encargado de lo que está pasando fuera de la región. Yo no he escuchado a ningún diputado o senador preguntar qué está pasando en la región del Biobío. Recién hace poco un medio de prensa sacó a colación un poco sobre este tipo de problema que existe hoy día con el gobierno regional versus una fundación que pertenece a un familiar del alcalde Chamorro, que es uno de lo que hoy día se está cuestionando. Tú comentaste recién muy bajo perfil el tema de estos 5.800 millones de pesos. Deja repetir el monto porque 5.500. 5.000. Yo he leído 5.800, pero te voy a bajar en 5.500. 5.500 millones de pesos para hacer un museo de la historia. La pregunta es, ese museo, al margen de lo que tú estabas planteando, que me parece muy interesante desde el punto de vista, ¿cómo se va a mantener después? Porque hay que traer gente para esto. La pregunta es el momento de gastar y aprobar 5.500 millones de pesos para hacer un museo de la historia? O sea, yo me pregunto, ¿la región del Biobío necesita un museo de la historia para hablar lo que pasó en el golpe de Estado? ¿No será que un museo a nivel nacional es más que suficiente? Como que ya existe. Mira, si usáramos esa lógica, César, entonces deberían seguir en el piso los monumentos nacionales que tenemos en la región, porque 8.000 millones de pesos solo reconstruir la casa Pedro Río Señarto, mientras hay gente que tal vez no tiene luz, no tiene agua, vienen de los incendios, vienen de los temporales, y ya llevamos desde 13 años del terremoto. Chivilingo, que el otro día además un vecino salió en las noticias, se estaba tomando el terreno de Chivilingo porque está totalmente abandonado. El fuerte Santa Juana, en fin, ¿para qué vamos a enumerar? Entonces, yo creo que sí hay que invertir en cultura por lo que te digo, porque hay que dejar de ver la cultura como la filantropía, sino como una empresa del tercer sector que genera riqueza bien administrado. Obvio que que debe haber preocupación. El Teatro Regional del Biobío, que también está en la Costanera, no se financiaría si no fuera por el aporte del gobierno regional. No logra financiarse y ha sido un lugar de mucha polémica. Claro, hay un cuestionamiento, pero esperemos que sigan haciendo gestión y que de alguna manera se logre mantener adelante. Ahora, con respecto a la región, yo creo que ha habido prudencia con respecto a la situación. Yo leí antes de venir para acá que un diputado ha presentado una querella por fraude al fisco contra algunas instituciones, está lo del alcalde Coronel, que todo tendrá que ser investigado y esa investigación se irá a demorar unos 3-4 años. No es una cosa que se vaya a resolver fácil, y la pregunta que uno se hace es ¿cuánto puede seguir resistiendo esta falta de confianza en estas instituciones? Entendidas como yo se las planteo.
no como instituciones de beneficencia donde se juntaban señoras y regalaban cosas porque eran de gente a bien, como decimos en el campo, ¿no es cierto? Sino que son empresas del tercer sector, porque hay una crisis que la Contraloría le esté congelando la entrega de recursos a algunas instituciones no van a resistir, el cuestionamiento. ¿Cómo te paráis ahora en la calle y decís, claro, yo dirijo una fundación, dirijo una corporación, claro, y no te acusen de que te estés mal usando el dinero? Porque ahora nadie cree en nada, pues nadie cree en Carabineros, nadie cree en la política, nadie cree en la iglesia. Entonces es una crisis social que hay que tener cuidado. Bueno, sin duda esto afectó tristemente a muchas instituciones que hacen bien el trabajo. ¿Sí? Como digamos que hoy día es necesario tener corporaciones y fundaciones que hacen lo pega. Y hay ONGs que también están haciendo un trabajo. Hay muchas que hacen un trabajo de un muy buen nivel, con muy buenos profesionales, y que idealmente esto afectó justamente a ellos. Ahora, el cuestionamiento yo creo que muchos hacen o no hacemos de repente es la cantidad de recursos sin una experiencia mínima, por ejemplo, de lo que se ha descubierto, ¿no? Hay investigaciones ahora. Bueno, tú sabes, tenemos un pequeño equipo periodístico chiquitito en el matinal, el cual estamos trabajando. Acabamos de enterarnos de lo que está pasando hoy día con un conflicto que ya era salir a la luz pública de la Universidad de Adulto Mayor, ¿cierto? Porque en general hoy día lo que sucede es que se descubren cosas que generan a la larga esta desconfianza a estas instituciones que han trabajado por muchos años de manera honrada, honesta y profesional, como son las instituciones sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo tratamos de recuperar la confianza de esto? Yo creo que hay tres verdades definitivamente. Una verdad es la verdad comunicacional, que es la prensa que ha colocado el tema y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido. Hay una verdad política, que esa verdad yo nunca he entendido el mundo político, porque creo que esto terminaría para los políticos con la salida de Giorgio Jackson, con la salida del ministro Montes, con la salida de la delegada presidencial. Bueno, el gobernador no lo pueden sacar porque él es de elección pública, así que salvo que los cores se pongan de acuerdo, que es muy difícil, al gobernador de aquí de la región del Biobío no lo pueden sacar. Y esa sería como la salida, parece. Pero eso no sé si soluciona el problema de fondo, que el problema de fondo es más control, porque ha aumentado las instituciones de apoyo al Estado en sus quehaceres, entonces se necesita controlar más. Lo que pasa, como vuelvo a decir, con las talas ilegales en CONAF, con 3 o 4 funcionarios no pueden controlar todo. El Consejo de Monumentos Nacionales no tiene recursos, entonces le dicen, mira, se está cayendo la iglesia allá en Rafael, ¿no es cierto?, en la comuna de Tomé, y ellos tienen que venir del Maule al Biobío porque son 2 funcionarios en una camioneta. Entonces ahí falta recursos, y si faltan recursos no pueden hacer su trabajo, no pueden hacer el control necesario y se producen estos posibles desbandes. Posibles, digo yo, porque salvo los antecedentes que tenemos a la vista, todavía nadie puede decir de que se ha producido un fraude comprobado. No, hasta ahora no, porque y eso es el temor que tenemos todos, realmente, que al final nadie pague nada. ¿Cuál es tu sensación a modo personal con respecto con lo que está pasando con el tema de los supuestos fraudes, como dices tú, porque hasta que no se compruebe no lo son? Porque me imagino tú, como una corporación, también tienes contacto con muchas personas de la región. ¿Cuál es tu sensación con respecto a lo que está pasando? Bueno, en la región casi todas las corporaciones que yo conozco son gente decente que hace su trabajo. No conocemos ninguna de estas, salvo Procultura, no conocemos ninguna otra institución que esté cuestionada, y todos siguen trabajando, Artistas del Acero, SEMCO, todos están trabajando, y el trabajo está ahí, es un hecho concreto, ahí están los recursos, ahí está el personal capacitado. No tenemos dudas con respecto a esto. Yo creo que el cambio que se ha producido en el último tiempo, que ha hecho que haya llegado nuevas instituciones, porque además esto no es una cosa generacional, han querido plantearlo como una nueva generación que predicaba, ¿no es cierto?, con no sé cómo decirlo, con aquello en la mano, digamos, ahora está demostrando que cuando el poder corrompe. Pero no creo que sea generacional, sino básicamente es un tema de aprovechamiento, de un vacío que había y la falta de control. Ahora también puede haber un tema ideológico, porque nosotros, que las empresas, mira, la Corporación Aldea Rural, CMPC, Corbanca, BCI, crean sus propias fundaciones o corporaciones para utilizar la ley de donaciones culturales, porque ese es el incentivo que tienen para poder hacer cultura y rebajar impuestos. El BCI tiene Corp Art en Santiago,
y ellos tienen una rebaja de 3.000 a 4.000 millones de pesos al año, pero la infraestructura lo sostiene, digamos. Lógico. O sea, no es unas salitas de... ¿ya? Entonces, y también había un tema ideológico porque han criticado, recuerdo haber leído un artículo en el Resumen hace un año y medio atrás, donde a propósito de un tema de mi misma corporación, ellos criticaban el tema del uso de la ley de donaciones culturales. Pero resulta que si tú retiras ese incentivo, ¿qué hace que el empresariado se interese? Claro. En invertir en cultura, porque no es un gasto, en invertir en cultura. Y están estas instituciones que están apareciendo ahora, como Democracia Viva o todas las que pueden haber, que son gente que no viene del mundo empresarial y que ha sabido a través del Estado bajar ciertos recursos. Hansel, se nos fue el matinal. Bueno, hay mucho que informar todavía, ¿eh? Sí. Pero cultura también está en la región del Biobío con recursos, Sí. que ya iríamos a comentar. Seguro que estamos investigando, pero hay harto lupita dando vuelta ahí de parte de la región del Biobío y la Procultura. Hansel, muchas gracias por estar con nosotros. Se inició cortísimo. ¿Te podemos dejar invitado a una próxima oportunidad? Podemos dejar invitado. Quiero decir algo pro cultura, porque lo he nombrado 3 veces. Ellos han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo en San Rosendo con éxito. Perfecto. Hicieron un trabajo en la Capilla Rafael de Tomé con éxito. Está por verse el tema de Lota, que yo creo que ese es un elefante grande que ninguna corporación en los últimos 30 años, ni siquiera ProChile, ha podido levantar. Y es lamentable lo que le está pasando, porque ellos le dan trabajo a mucha gente. Perfecto. Y a muchos profesionales. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros.